Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde nos reunimos acá de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a charlar, a conversar, sobre todo a aprender. Yo creo que han sido 3 años y medio donde vamos aprendiendo todos los días de diferentes temas de salud, temas jurídicos, temas de ciudad. Vamos caminando juntos y vamos aprendiendo aquí en nuestra casa en Telemedellín. Les damos las gracias por estar conectados con nosotros y también por las llamadas que nos hacen a la línea telefónica 268-6033. Y uno de los temas de los cuales hablamos aquí en Parihueliando con Vos es de la familia. Hoy vamos a hablar de temas jurídicos de derecho de familia. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueliando con Vos. Parihueliando con Vos y Parihueliando con Vos. Ojo pues que los necesitamos muy atentos y sobre todo participando. Qué rico que, como dice Natalia, aprovechen la línea telefónica 268-6033. No solo porque sea un tema jurídico, sino que hay muchos trámites relacionados con esos temas jurídicos. Entonces, en Parihueliando con Vos, estos especialistas que les traemos, como la que en un minutico les vamos a presentar, les pueden brindar mucha asesoría. Entonces, primera recomendación de la tarde, nos llaman 268-6033. Segunda recomendación, tomen papel y lápiz, que con seguridad, si usted tiene una pregunta así muy puntual, le van a dar algunas orientaciones, direcciones, teléfonos o de pronto procedimientos que ustedes pueden realizar para poder resolver esas inquietudes. Y como decía Natalia, nosotros nos preocupamos por la familia. Muchas veces no sabemos a quién acudir cuando se dan algunas situaciones legales relacionadas con la familia. ¿Será que eso pertenece entonces al derecho civil? Ni siquiera sabemos qué es el derecho civil. Pues hoy no se van a quedar con la duda. Vamos a partir desde lo muy general hasta los casos específicos que ustedes nos planteen en las llamadas. Y Natalia, ¿qué se nos está olvidando por contarles hoy? Hay sorpresa para el fin de semana. Vamos a estar en Expo Finca mañana, Sí. Desde mañana vamos a estar en Parihueliando con Vos, vamos a estar en Expo Finca y tenemos una boleta, un pase doble para la primera persona que nos llame, pero tienen que esperar un momentico. Y que quiera ir a Expo Finca, porque venga, les vamos a jalar las orejas. Algunos televidentes se ganaron la boletica para ir el lunes a Expo Finca y no han venido a reclamarla, entonces recuerden que aquí están sus boletas para que las aprovechen y pasen bien rico, señor. Natalia, y efectivamente, siquiera lo recordó. Recuerde también, esa persona, la primera que diga sí quiero ir y puedo ir, es para el día lunes, como usted lo está anunciando. Sí, señor. Vea, otros términos que vamos a revisar hoy con la abogada: cónyuges, adopción, divorcio, custodia de los hijos, cuota de alimento. De esto vamos a hablar con nuestra abogada del día de hoy. Ella es especialista en Derecho de Familia, Diana Carolina Velázquez. Diana es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diana, bienvenida a Parihueliando con Vos. Diana, mientras se va acercando, nosotros les vamos contando a nuestros televidentes que este es el momento para entender entonces qué es lo que está pasando con nuestras familias, y cuando necesitamos ayuda a veces no lo podemos dejar como que entre nosotros dos, sino que necesitamos una ayuda profesional, la de un abogado. Diana, muy buenas tardes. Ahora sí, Parihueliando con Vos. Buenas tardes, ¿cómo están? A ustedes buenas tardes y a todos los televidentes buenas tardes. Espero ser de mucha ayuda para los televidentes y bueno, parihueliemos entonces. Parihueliemos como de coquito, porque a veces esos términos de abogados son un poquito enredados, entonces vamos a empezar hablando del derecho civil. ¿Qué es? Bueno, el derecho civil es un sinnúmero de normatividad, y normatividad no solamente implica leyes, sino también decisiones judiciales. Decretos y bueno, decisiones en todo caso que regulan el comportamiento de la sociedad. Eso es como en términos generales. El derecho se divide en derecho civil y derecho público. El derecho civil es todo aquello que no atañe a las regulaciones de los comportamientos entre los particulares y las entidades públicas o el Estado. Todo lo demás hace parte del derecho civil.
268-6033, 268-6033. Ya saben, eso es para que nos llamen y nos pregunten sobre el derecho de familia. Pero entonces, mire, así se llama el programa de hoy, parihueleamos sobre qué es el derecho de familia. Y estamos hablando del derecho civil. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Es que es como una rama del derecho civil o cómo es eso? Ayúdenos a entender a los televidentes de Parihueleando con Vos. Exactamente, el derecho de familia es una rama o un tema que se trata dentro del derecho civil. Y que específicamente regula las relaciones y los comportamientos de las personas dentro de ese núcleo que se llama familia, que es tan importante. Inclusive la familia, por así decirlo, es el núcleo de la sociedad. Inclusive es uno de los componentes o de los elementos del Estado de la nación. Si no hay población, es que es la población, si no hay población no puede existir un Estado, no puede existir una nación. ¿Y de dónde se genera la población? De una familia. Entonces usted ha tocado algo que ayer la psicóloga Juliet Zapata nos estaba hablando también, que la familia era la célula, pero que la célula de la sociedad, pero que desafortunadamente estábamos teniendo muchos inconvenientes. Y también hay un cambio en la familia, porque antes había una familia, normalmente se casaban nuestros padres, nuestros abuelos por el rito religioso y también civil y permanecían juntos para siempre, pero ahora hay diferentes clases de familia. Entonces, ¿cómo ha evolucionado en cuanto al derecho? ¿Qué terminología hay o uno de qué puede hablar en cuanto a las nuevas familias? Bueno, como aquí se trata es de que las personas se acerquen a todos estos temas, yo voy a tratar de hablar de una manera muy coloquial, ¿cierto? Perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea, sí, señor. Entonces, yo voy a tratar de no adentrarme mucho en la terminología técnica del derecho, porque aparte de todo tampoco es que me guste tanto expresarme de esa manera, aunque soy abogado, como me debo a las personas que generalmente pues no conocen el oficio que yo hago, pues me gusta expresarme de una manera clara y simple. Entonces, ¿me repites la pregunta? La familia. Sí, ¿cómo ha cambiado la bueno, familia? claro, O sea, el antes concepto- teníamos el concepto de familia. El concepto de familia, de hecho, sí ha cambiado, ha venido cambiando con la expedición de la Constitución del 91. Inclusive en el artículo 42, la Constitución la Constitución Política de Colombia trajo unas novedades sobre el concepto de familia. ¿Por qué? Porque en ese artículo señala que la familia no solamente se puede constituir por vínculos civiles o jurídicos, sino también por vínculos naturales y de hecho. Entonces ya de entrada, desde la Constitución del 91 empezamos a observar novedades. Discúlpame, naturales o de hecho es cuando, por ejemplo, yo vivo con Andrés y se vuelve de hecho después de los 2 años. O... Bueno, eso les es muy diga cada una importante. parte de eso. Exactamente. Empecemos por lo que todos conocemos para adentrarnos en lo desconocido, aunque no debe ser tan desconocido, porque desde 1990, incluso antes de la expedición de la Constitución del 91, el legislador reguló las uniones maritales de hecho, ¿sí? Sí. Con la entrada en vigencia de la ley 56 del 90. Entonces, claro, primero, y que es lo que todos conocemos, ¿cómo se conforman generalmente las familias? A través del vínculo matrimonial que se contrae a través de un contrato. Eso es, se celebra un contrato matrimonial y de esa manera se genera el vínculo matrimonial. Ese es como el primer paso o lo que todos conocemos. ¿De qué forma constituimos una familia de hecho? Una familia de hecho la constituimos y se puede inicialmente ver desde la constitución o conformación de una unión marital de hecho, ¿cierto? Entonces ya con ese concepto creo que ya todos los televidentes y los que nos están escuchando dirá una unión marital de hecho. Entiendo yo pues que ya han venido tocando el tema, pero bueno, muchas nos personas adentramos lo en que eso. antes definían como unión libre. 2 personas toman la decisión, pero háganos un favor.
favor, como los televidentes a veces cambian o hay nuevas audiencias, pues no sobra que lo repitamos rápidamente, Sí. tranquila. No, pues la unión marital de hecho es la conformada, inicialmente señaló la ley, entre un hombre y una mujer, ahora puede ser entre parejas del mismo sexo, para conformar una familia. Entonces, para vivir bajo el mismo techo, generalmente también, porque como hemos moldeando y se ha venido adaptando la normatividad a las actividades y dinámicas sociales, pues no solamente vamos a vivir bajo un mismo techo, porque hay padres o madres que viajan constantemente y no pueden estar con su familia todos los días encontrándose en la misma casa o en un mismo lugar. Pero lo fundamental de esto es que sea singular y que sea de manera permanente y que la conciencia y convicción de las personas o de la pareja que está conformando esta unión marital de hecho sea una unión como si fuera un marido y una mujer. Perfecto, Eso ya es. tenemos un buen contexto y le voy a pedir un favor. Ahorita continuamos porque hay mucho más que explorar dentro de estas definiciones. Pero en este momento le vamos a dar paso a la primera llamada de nuestros televidentes. 268-6033, ya saben, vamos a parihuelear sobre el derecho de familia. Nos llama Gloria Monsalve desde La Estrella. Muy buenas tardes, parihueleando con vos, Gloria. Buenas tardes para ustedes. ¿Usted cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Le digo pues que qué ansiedad antes de empezar el programa. ¿Y por qué? ¿Porque estaba ansiosa? ¿Qué le pasó? No, porque me encanta, porque me dan una hora como de tranquilidad. Esa es la actitud, mejor dicho, vea, la tenemos aquí ya, así como televidente fiel y nosotros como sus presentadores fieles a usted. Qué rico que nos exprese eso y bueno, aproveche entonces a nuestra invitada porque con seguridad usted tiene alguna inquietud relacionada con el derecho de familia. Sí. Vea, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Vea, yo llevo 33 años con un señor, lo que ustedes estaban diciendo, es una unión. De No hecho, somos- unión marital no, de hecho. Sí, no somos casados. Sí, El señora. que es casado es él. Él hace mucho tiempo se dejó con la señora. Llevaban 8 años juntos en esa época, ¿cierto? Ellos tuvieron una hija. La hija hoy debe tener 40 años. ¿Sí me entienden? Sí, señora, vamos Entonces, perfectamente. mi pregunta es, porque es que a mí me han dicho, como él es pensionado ya, pero él aún trabaja, a mí me dicen, si el señor llega a faltar, fulana, usted entonces tantas luchas que tuvo con ese señor, empezando por el trago, porque le gustó mucho el trago, ahora últimamente porque lo ha mermado un poquito, pero sí fueron unos años de mucha lucha, demasiado. Entonces a mí me dicen, usted va a perder todos esos años por darle paso a la señora, porque es la señora que, a mí me dicen que un divorcio cuesta mucho. Nosotros no volvimos a tocar ese tema, él y yo. Sí, señora. Alguna vez lo tocamos, él me dijo, ¿usted le gustaría casarse conmigo por lo civil, para yo separarme? Si alguna vez ellos les hicieron como un careo o algo, no sé qué fue lo que pasó, porque él no me volvió a decir nada de separarse de ella. Sí, No señora. sé, porque él unas veces respondía por esa muchacha y otras veces no. No sé qué tan cierto sea que si una pareja se va a divorciar, por ejemplo, al hombre le cobran esos años que no vio por esa hija. Y yo quisiera saber qué tenemos que hacer, porque a mí también me dicen, inclusive una hermana de él, ¿por qué no hacen que la unión de ustedes vayan a una notaría? Sí, no me señora. acuerdo de la palabra, hacerla autenticar. Sí se puede, o deme un consejo, doctora, si es verdad que un divorcio es muy caro. Yo que le comento a él cuando volvamos a tocar el tema y muchas gracias. Doña Gloria, no vea, gracias a usted porque nos deja muchas inquietudes que con seguridad tienen otros televidentes de Parihueleando con vos. Y también le vamos a pedir, esté muy pendiente y vaya tomando nota porque usted hizo varias preguntas. Y las boletas, Andrés, Ay, ¿te vas a venga, decir? sí señora, gracias por recordarme. Doña Gloria, ¿y usted quiere ir a Expo Finca 2019? No, yo le agradezco mucho. Ah, bueno, está muy bien. Eso se vale Tan también. honrada, muchas gracias, Muy doña bien, Gloria. me parece muy bien hecho para que otra persona que sí quiera ir las pueda disfrutar. Un abrazo muy fuerte pues para usted, doña Gloria. ¿Qué le vamos a responder? Bueno, realmente doña Gloria hizo 3 preguntas, pero bueno, aquí pues las vamos a resolver. La primera pregunta es sobre un tema que vincula el derecho de familia con el derecho laboral, específicamente con el derecho pensional. Señora Gloria, según la norma, efectivamente, la cónyuge tendría derecho, siempre y cuando sea la cónyuge,
al momento del fallecimiento de esa persona pensionada. Pero no quiere decir eso que usted como compañera permanente no tenga derecho también a percibir una proporción o una porción conjuntamente con esa cónyuge por el hecho de ser usted la compañera permanente, ¿cierto? Sin embargo, la norma trae unos requisitos, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos? El requisito tanto para usted como para ella, sin embargo, para usted por ser la compañera permanente, la norma determina que la cónyuge, para poder percibir el derecho a la pensión de sobreviviente de su marido, debe estar casada por lo menos 5 años. Esos 5 años pueden contarse ininterrumpidos, evidentemente, y esos 5 años se pueden contar en cualquier tiempo. Entendí yo que su compañero permanente lleva un tiempo largo pues casado, y para la compañera permanente, que es su caso específico, la norma determina que podrá usted acceder al derecho de la pensión de sobrevivientes siempre y cuando esos 5 años usted los cumpla, pero dentro de los últimos años de vida del pensionado o de la persona que tiene derecho a pensionarse, porque yo puedo pedir esa pensión de un pensionado o de una persona que está cotizando siempre y cuando cumpla unos requisitos, ¿cierto? Sí, diferentes señora, a los que le estoy diciendo. Para poder reclamar la pensión, usted como compañera permanente, la pensión de su compañero como compañera permanente debe cumplir convivencia ininterrumpida durante los últimos 5 años de vida de esa persona, o sea, de ese compañero. Perdón, cuota de alimentación, divorcio, separación, los mismos costos del divorcio, adopción, todo esto estamos hablando cónyuges, estamos hablando de derecho de familia en Parihueliando con Vos, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueliando con vos. Y hoy parihueleamos sobre trámites, parihueleamos sobre temas jurídicos. Hoy parihueleamos sobre qué es el derecho de familia. Entonces ya saben, tienen una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que pregunten a nuestra especialista. Ella es Diana Carolina Velázquez, es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en derecho de familia. Y nosotros, Natalia, antes de los mensajes institucionales, recibimos una llamada de doña Gloria desde La Estrella. Realmente no hizo una pregunta, sino que todo el caso que ella nos estaba contando, para quienes apenas llegan a la audiencia, ella nos estaba contando que ya estaba conviviendo con una persona durante muchos años, pero este señor ya estuvo casado, estuvo también muchos años casado, nunca se había divorciado, y también habló de la existencia de una hija de 40 años. Entonces desglosemos. Ya usted le respondió la primera parte, tenemos todavía pendiente sobre la cuota alimentaria. Ella decía, ¿es mito o realidad eso que si hace muchos años no ha pagado la cuota alimentaria, entonces todo eso como que se suma y lo tendría que pagar? Después preguntó sobre el divorcio, los costos y lo que tendría que hacer. Pero mientras usted le responde esos dos temas, las voy a invitar a cafecito. ¿Quiénes me acompañan? Natalia, hoy sí no. Hoy no te voy a acompañar. Está bien, yo me lo tomo. Bueno, entonces sigamos. Café. Bueno, Café. gracias. Bueno, perfecto. Doña Gloria. Respecto de la pregunta sobre el tema de los alimentos, digamos que es cierto, pero en su caso o en el caso de su compañero permanente no aplica esa acumulación como tal, porque según le entendí, la hija de su compañero permanente ya tiene 40 años y las cuotas de alimentos que se van causando o que se han causado tienen un término de prescripción y ese término de prescripción es de 5 años. Entonces, si los contamos desde el momento en que cumplió la mayoría de edad esa hija hasta el día de hoy, que es el día de la consulta, pues efectivamente ya están prescritos.
Entonces, en ese caso no aplicaría el cobro de manera retroactiva o acumulado de esas cuotas de alimentos. Sobre la pregunta de si los costos de un divorcio son muy costosos, pues bueno, ya tendríamos que verificar las tablas de Conalvos. Sin embargo, de entrada le digo, no necesariamente son muy costosos, señora Gloria. Inclusive, existen unos consultorios jurídicos en las universidades donde tienen carreras de derecho o facultades de derecho, donde le prestan el servicio de manera gratuita, las asesorías son gratuitas. Entonces, eso es un mito realmente. ¿Y cómo accede usted a eso? O a ese beneficio que prestan las facultades de Derecho de las universidades, siempre y cuando usted pueda demostrar que está dentro de los estratos 1, 2 o 3, allá pues con muchísimo gusto la atenderán y seguramente van a poner de toda su diligencia y de todo su conocimiento para ayudar. Diana, en este caso usted nos explicó cómo era la cuota de alimentos y también cómo se trabajaba específicamente para ella, pero ahorita hacemos un caso como general para que le sirva a nuestros televidentes. En este momento nos vamos a ir para el estadio donde Dorian Arias. Dorian, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Excelente y mejorando, muchas gracias. Pero qué tan rico escuchar eso. Adelante con la pregunta, ¿usted nos quiere contar su experiencia? A ver, primero que todo, felicitaros por el programa, que nos encanta verlo acá en familia. Muchas gracias. Bueno, qué bonito eso. A ustedes. Y bueno, y lo importante ahora es que quiero saber, yo estoy en unión libre, ¿sí? Sí, señor. Mi pregunta es, tengo 48 años, pero entonces ya mi señora, mi esposa, y tengo una niña con ella, en el tiempo que yo llevo con ella, ¿habrá algún problema legal si solamente soy de unión libre por la cuestión de la pensión para ella? Sí, señor. Dorian, muchas gracias Espéreme por un parihuelear con nosotros. Un ¿Qué? momentico, ¿Qué? acuérdese. Ay, sí, la boleta, sí, señor. ¿Y usted quiere ir a Expo Finca? Ay, encantado, pero tengo dos niñas que le encantan los caballos y todo eso. Ah, no, van a pasar, pero delicioso en familia. Recuerde que la boleta es para el lunes y la boleta se recoge aquí en Telemedellín, en el Tour Telemedellín. Pero venga, no tiene tiempo sino hoy y mañana para que le apure pues y tenga su boletica para el lunes. ¿Listo? Perfecto, ¿en horas de oficina? Sí, señor. De 2 a 5 señora, preferiblemente. muy amable. O si no, se contacta con 448-9590 para que sepa, si quiere, pues para no perder la avenida, pero aquí siempre están en el Tour Telemedellín. Listo, gracias Dorian, parihueleando con vos. Ahora sí, Diana. Bueno, entonces yo como que no le escuché muy bien la pregunta, voy a repetir lo que entendí y usted me dice si entendí correctamente o si de repente necesitamos recapitular. ¿Sí? Él está en unión libre, entonces Sí. quiere saber qué pasa con la pensión, si le pasa algo, que pues que ellos puedan tener la pensión la familia. Pero entonces, estamos en unión libre, pero también estamos casados y tenemos una hija menor de edad. ¿Entendí bien? No, están No está casados, en la línea, solamente pero es una unión niña libre. pequeñita, realmente. Ah, bueno, está bien. Los hijos menores siempre serán beneficiarios de las pensiones de sobrevivientes de sus padres. Entonces, en el caso pues de la niña que tiene, ella siempre será la beneficiaria mientras sea menor de edad y se extiende este beneficio hasta los 25 años siempre y cuando ella pueda demostrar que está trabajando y que está estudiando y que por ello no puede tener ningún tipo de ingresos, ¿cierto? Entonces, que necesita una manutención. Entonces, en ese sentido o en ese caso, sería ella, si es la única hija que usted tiene, sería ella compartida con su compañera permanente la pensión de sobrevivientes. Cuando ya su hija menor de edad, cumplido los 18 años o, como acabé de explicar, los 25, ella pierde pues el beneficio y el 100% de esa pensión será recibida por su compañera permanente. Ojo pues que acabé de explicar, siempre y cuando la compañera permanente haya estado conviviendo con usted durante los últimos 5 años de vida suya. O sea, en unión libre, la niña va a poder tener la pensión. Claro, es que es independiente y eso es muy importante. Es independiente
que si son hijos derivados o concebidos en un matrimonio, en una unión libre o simplemente en una relación que no tiene ningún futuro como relación de pareja, ¿cierto? Sencillamente pudo haber sido una relación esporádica o que definitivamente no se entendieron y no hubo ni una relación de matrimonio o un vínculo matrimonial, ni hubo tampoco una unión marital de hecho, o me divorcié o ya dejé de convivir con mi compañero permanente. La calidad y el estatus de hijos no se pierde por la convivencia que yo tenga con mi pareja. El hijo siempre será hijo, independientemente de la relación que yo tenga con la pareja. Perfecto, esa claridad. 268-6033, 268-6033. Bueno, y como estamos hablando de hijos, ¿qué tal si empezamos a definir otra de esas situaciones que ustedes pueden resolver dentro del derecho de la familia? Uno escucha, no, es que necesito la custodia de mis hijos. Entonces, no es el caso del señor Dorian, no, pero igual nos da pie para hablar de estos casos. Bueno, no nos sentimos cómodos, no estamos bien, de pronto las cosas tampoco terminan muy bien, entonces se dificulta precisamente ese proceso para definir cómo vamos a manejar a nuestros hijos, con quién se van a quedar nuestros hijos, todo lo relacionado con la custodia, empezando por definir qué es eso de custodia. Claro que sí, y eso es muy importante porque hay inclusive confusiones en ese término. Custodia generalmente, y también pues como su nombre lo dice, nos remite a cuidado, ¿cierto? Pero en términos jurídicos o de derecho de familia, custodia no se circunscribe de manera exclusiva al cuidado de los hijos. La custodia, además de eso, implica la crianza y la educación de los hijos. Entonces, cuando a mí me llaman y me dicen o me consultan directamente y me dicen, vea doctora, es que yo quiero la custodia de mi hijo de manera exclusiva, le digo, sí, cuénteme. El papá, digamos que es la mamá la que consulte, que es la que normalmente consulta, y el papá qué actitudes tiene, por qué lo vamos a privar de la custodia, o dígame realmente cuál es la finalidad real de decir o de llamarle quiero la custodia exclusiva de mis hijos. Entonces, ya cuando uno entra como en la conversación, le dicen, no, es que yo quiero que mis hijos vivan conmigo. Bueno, y usted entonces quiere que su papá o el papá de los niños no participe en la educación y crianza de sus hijos. Ah, sí, doctora, yo no tengo ningún problema. Ah, bueno, listo, señora. Entonces, lo que vamos a hacer es a regular unas visitas y a determinar los cuidados personales que sean exclusivos para usted, de sus hijos. Pues que sus hijos, mejor dicho, vivan con usted, pero vamos a regular entonces unas visitas para con el papá. ¿Por qué? Porque es que el rol del papá, y a veces las mamás o las mujeres creemos que el rol del papá no es importante. Y el rol del papá y obviamente también el rol de la mamá, es que papá y mamá, los roles de ellos son muy importantes y no podemos desdibujarlos, ni tampoco podemos decir, no, pues a mí realmente y de manera particular me parece un poco controversial eso que es que los hijos son de las mamás. Yo a veces me pongo en los zapatos de los papás y digo, bueno, no en todos los casos es así. Estamos hablando del derecho de familia en Parihueliando con Vos. Esperamos tus llamadas al 268-6033 y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de trámites, parihueleamos sobre el derecho de familia, si usted no sabe qué es. O si de pronto ya le ha cogido un poquito, como decimos aquí los paisas, le ha cogido el tiro y ya sabe por dónde preguntar, tiene alguna inquietud, pues nos llama 268-6033, 268-6033, para que aprovechen a esta abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho de Familia, Diana Carolina Velázquez. Y en este momento tenemos llamadas
llamada, les insisto en la línea telefónica, 268-6033, desde Abejorral, Beatriz López. Beatriz, muy buenas tardes y parihueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y ustedes? A nosotros muy bien, aquí ya esperando que sea fin de semana, disfrutando del frío. ¿Cómo está Abejorral? Cuéntenos un poquito cómo está usted hoy Muy por allá. frío. ¿También está friecito? Horrible, lloviendo demasiado. Así está por aquí, sí señora. Entonces, Pero bueno, nos aquí entendemos, ahí nos Se entendemos. siente más el invierno por el frío. Claro, por supuesto, porque si es Bueno, tierra yo fría. quería hacer una pregunta. Cuéntenos, doña Beatriz. ¿Qué tiempo tiene Colpensiones para entregar la pensión que uno adquiere por el fallecimiento del esposo? Sí, señora, permítame un momentico. ¿Hay algo que le debamos preguntar o con esa información es suficiente para responderle? No, pues ella está hablando de un término Entonces, espérame, yo de la reconocimiento. despido. Permítame, qué pena. Sí, porque obviamente queremos agradecerle su llamada y también que invite a las personas de Abejorral, a sus vecinos, a sus familiares para que van parihueleando con vos. Entonces, muchas gracias por llamar y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, una de parte de feliz nuestro tarde. equipo. Hasta luego, pues. Bueno, ahora sí, discúlpeme, pero No, está muy bien. Bueno, señora Beatriz, el término establecido para que el Colpensiones, después de que usted ha radicado la solicitud y ha llenado todos los requisitos que Colpensiones le requiera y obviamente que deben estar ajustados a la norma, tiene un término aproximado de 4 meses para darle una respuesta definitiva. Muy bien, tengo aquí que para el derecho de familia la palabra comunidad implica a los padres, los hijos y algunas personas que están unidas a ellos con el vínculo de afecto o sangre. Cuando una pareja se divorcia o se separa, pueden llamar a un tío o un abuelo a que colabore con la manutención del hijo. Una mamá puede, si el papá no está respondiendo, podría pedirle al abuelo o a los tíos de la familia del señor que ayude, o caso contrario. Bueno, es una pregunta bastante importante, sobre todo porque es que esto implica hacer un análisis más allá de lo legal. ¿Por qué? Porque en derecho de familia y más aún cuando estamos hablando del derecho de los niños específicamente, existe un principio que es el principio de solidaridad. Entonces, si nos vamos a la ley, al Código Civil como tal, el Código Civil extiende esa responsabilidad a los abuelos inclusive, ¿sí? No a los tíos ni a los otros miembros de la familia. Sin embargo, creería yo que en el evento o en el caso tal de que los padres tengan imposibilidad de mantener a esos hijos, y estoy hablando porque es que los padres son los responsables iniciales de los hijos. No podemos trasladarles la responsabilidad a los abuelos o a los tíos o a los otros miembros de la familia por el simple hecho de la solidaridad, ¿cierto? Simplemente o de manera exclusiva es cuando esos padres no pueden acudir a la manutención o aportar a la manutención de esos hijos. Inclusive hay mecanismos legales para poder obtener el amparo del derecho de los hijos, y estoy hablando de los hijos menores de edad, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acudir a una audiencia de conciliación, acudir a un proceso de fijación de cuota de alimentos, acudir, que no es mi consejo porque, bueno, ya voy a explicar enseguida por qué, acudir a una denuncia ante la Fiscalía por inasistencia alimentaria. Y me voy a explicar por qué no soy la más amante o la que más aconseje ese tipo de acciones. Porque si el padre o la madre que esté obligado u obligada a brindar los alimentos a esos hijos, estando trabajando o teniendo unos ingresos determinados, no responde por esos hijos, pues mucho menos lo va a hacer encerrado. Y lo que vamos a ocasionar realmente son unas heridas profundas entre ese padre y esos hijos, unas heridas mayores entre esas madres y esos padres. Entonces,
pues hay casos en los que no hay más remedio que denunciarlo, ¿cierto? Pero mi consejo es que acudamos a las otras instancias previamente para poder obtener el reconocimiento del derecho a alimentos para nuestros hijos. Y no nos cansamos de insistirles en que nos llamen 268-6033, 268-6033. Bueno, ya estamos hablando de hijos. Dama, les voy a proponer, sigamos con el tema de los hijos e hijos menores. Espero no estar diciendo algo que no es, pero relacionado con este tema, pues hay otra palabra que es muy novedosa para nosotros. Uno escucha, fulanito de tal se emancipó. Emancipación, que es la emancipación y cuál es el contexto jurídico, qué es lo que hace un abogado o qué se hace en derecho de familia respecto al tema de la emancipación. Bueno, el concepto de emancipación refiere específicamente a adquirir la capacidad de ejercicio. Ahí sí me fui pues con toda la palabrería pues. Sí, adquirir la capacidad de ejercicio quiere decir que he adquirido la capacidad de capacidad jurídica de tomar decisiones, así, tal cual. Cuando obviamente soy un menor de edad, pues la ley presume para proteger a ese menor de edad que yo no tengo capacidad de ejercicio, capacidad de decisión desde el punto de vista jurídico. Pero puedo emanciparme de algunas maneras, por ejemplo, cumpliendo los 18 años, que es lo típico. De esa manera ya adquiero legalmente la capacidad de ejercicio o la capacidad de toma de decisiones desde el punto de vista jurídico y ya estoy emancipada. Solo, usted dijo que había varias maneras, que la más común era esa. ¿Hay otras? Pero Sí. yo le voy a hacer propuesta. Dejémoslas ahí pendientes porque Natalia tiene llamada. Claro que sí, voy a pasar la llamada, pero quiero leer esto para que nuestros televidentes sigan participando. La mayor parte de los procesos que involucran el derecho de familia, lo que estamos hablando en Parihueliando con Vos, se produce cuando el resultado de una terminación de un matrimonio o de una relación romántica. O sea que a llamar a nuestra línea telefónica 268-6033. Y tenemos una llamada desde San Javier. John Jairo Durango. Muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Un familiar mío tiene 82 años y tiene 5 hijos, todos son adultos y no dependen económicamente de él. Sí. Todos tienen sus trabajos y ganan su dinero. Sucede que él y amigo, la señora falleció y se volvió a casar. Sí. Entonces, ahí él tiene dos casas. Entonces, yo quisiera saber a él cómo le corresponde o qué porcentaje le corresponde a él para la repartición de esos bienes con esos hijos. Muy bien, O si está obligado por tener ya la edad que tiene, los 82 años. John, un momento, por favor, abogado. ¿Usted le tiene que preguntar algo más? ¿Entendió el caso o nos despedimos de John? ¿Ya le puedo...? Bueno, Bueno, entonces espere, yo le doy las gracias. John, muchas gracias por parihuelear con nosotros. La abogada ya le va a responder. Ahora sí. Bueno, señor John, como estamos hablando del caso de un amigo, voy a ser muy general en mi respuesta. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos hablando de un tema tan específico y del cual ya tengo que directamente consultarle algunas cositas a ese amigo, pues evidentemente no lo puedo específicamente, no lo puedo resolver aquí, pero le puedo dar una respuesta genérica. En principio, si no ha liquidado la sociedad conyugal con esa cónyuge que ya falleció, habría que liquidar esa sociedad conyugal que puede hacerse conjuntamente con la liquidación de la sucesión, ¿cierto? Si los bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal hacen parte 100% de esa sociedad conyugal, pues entonces, en principio, le tocaría a él el 50% de lo que se señale de la sociedad conyugal y el otro 50%, pues se le adjudicaría a los herederos de la señora de su amigo. Esa es como la generalidad del caso, ¿cierto?
Bueno, entonces yo creo que con esta generalidad podemos parar por el momento. Les voy a hacer una propuesta. Ahorita nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. Evidentemente hay que avanzar y ahorita dejamos pendiente la emancipación. Entonces, vaya pensando lo que nos queda pendiente sobre ese tema para cuando entremos muy cortico, pero podamos seguir avanzando con otros temas. Porque los televidentes van a seguir llamando a la línea telefónica 268-6033 para seguir parihueleando con vos, con todos nosotros, pero eso sí, en un minutico porque seguimos después de los mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Estamos parihueleando con vos y estamos hablando del derecho de familia. Hemos tocado varios conceptos, la familia, el derecho civil, el derecho de familia. También palabras como una separación, qué pasa cuando hay una separación, entonces necesitamos también la manutención de nuestros hijos. Y una palabra que tocamos, un concepto, fue emancipación. Ya la abogada Diana Carolina Velázquez, especialista en derecho de familia, nos explicó parte de este concepto y lo va a terminar de explicar ahora. Diana. Bueno, entonces quedamos en de qué otra manera puedo yo obtener la emancipación o la capacidad de tomar decisiones desde el punto de vista jurídico. La otra manera que puedo yo, a la que puedo acudir para poder emanciparme, es a través de una decisión judicial. El juez es el que me determinará o decidirá sobre mi pretensión o mi solicitud de emancipación. Bueno, y tenemos llamada telefónica desde Itagüí. Doña María nos está llamando. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está doña María? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Aguantando mucho frío, yo creo que usted también. Horrible, está haciendo mucho frío. Ah, bueno, señora. Pero bendito sea Dios, todo lo necesitamos. Por supuesto, hay que disfrutarlo todo. Eso todo. Lo vimos ayer precisamente aquí en Parihueleando con vos. ¿Cómo? Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene para nuestra invitada? Tengo una pequeña, pues la inquietud siempre es larguita, pero voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Bien pueda, sí señor. Tengo una hija que a los 19 años tuvo un hijo con un muchacho, pues se organizó con él. El muchacho es drogadito, el muchacho a la final nunca respondió por el niño, lo conoció hasta que tenía 3 meses, renunció a él. Con la ley renunció a él, le dieron la custodia a mi hija nunca ha respondido por él. Cuando en ese entonces todavía había mi esposa hace 6 años murió. Ella nunca le ha dado nada a Lidia que le dé los subsidios. Y cuando mi nieto va donde ella, lo echa, lo trata mal, lo echa. Entonces el niño está rebelde, el niño pues tiene 15 años, está rebelde. Pues me veo en una situación difícil porque yo ya no sé cómo hablarle ni cómo guiarlo. Me da miedo que pronto coja por su depresión de pronto malas costumbres por ahí, pero bueno, yo trato de darle lo más que pueda. El niño pues de la mamá no ha recibido sino prácticamente insultos. Sí, señora. Entonces él me dice que la va a demandar. Yo no quiero como que haga eso porque eso se ve como muy feo entre familia. Sí, señora. Pero entonces ya necesitaría como un consejo a ver por dónde me guío yo con este niño, no sé qué hacer. Por supuesto, doña María, muchas gracias por compartirnos esa situación, sobre todo por abrir el corazón. Y entonces aquí esté muy pendiente que ya le va a responder nuestra invitada. Bueno, en ese caso realmente la que está ejerciendo el rol de madre y de protección de ese joven es usted como la abuela, ¿cierto? ¿Cuál es el consejo que yo le daría para tratar de mejorar, por así decirlo, la situación de su nieto y de alguna manera la situación de familia que está viviendo usted? Mi consejo realmente es que acuda al bienestar familiar e inicie o solicite que se inicie un proceso de restablecimiento de derechos para su nieto. Creo que esa es la vía que inicialmente debe usted a la que debe acudir. Tenemos muchas abuelitas o muchas madres que de pronto o son muy jóvenes o se sienten muy débiles y ya tienen sus hijos adolescentes y están teniendo casos donde estos chicos llegan de pronto violentos, agresivos y las mamás no saben qué hacer. Entonces ustedes también lo contemplan, ¿a dónde deben ir? ¿Qué deben hacer? Bueno, afortunadamente en Colombia tenemos una institución
que, bueno, desde su sentir y desde su finalidad es bastante buena, por así decirlo, ¿cierto? Que es el bienestar familiar, que fue creado y que fue concebido para ayudar a la familia en todos estos problemas que se surgen día a día entre los miembros de la familia. Se enfoca mucho, aunque no es de manera exclusiva, pero sí se enfoca mucho en el tema de los menores y en el tema de los adultos mayores. Entonces la vía primigenia es como esa. Ya cuando estamos hablando de temas de violencia intrafamiliar, podemos acudir a las comisarías de familia, que también es como, por así decirlo, un bracito del ente territorial municipal, pero que tiene unas funciones delegadas del ICBF, del Instituto de Bienestar Familiar. Entonces, como se reparten, por así decirlo, las funciones asignadas al defensor de familia, que está vinculado al Instituto de Bienestar Familiar, para ayudar a resolver estos problemas de familia que día a día nos surgen. Doña Carolina, usted me permite, y también Natalia, que sea un poquito reiterativo con esta situación que plantea Natalia, porque efectivamente muchos de nuestros televidentes son esos abuelos, son esas personas que se han quedado a cargo de estos niños. Entonces, para hablar un poquito más de los alcances precisamente del proceso que se realiza con bienestar familiar de restablecimiento de derechos. Entonces, ¿qué se puede lograr con eso? Que acuden allá y ellos qué pueden esperar que suceda con esto con respecto a sus nietos o a la persona que están cuidando desde hace tantos años sabiendo que no son sus hijos. Claro, puede la persona que esté en el inconveniente, que tenga el inconveniente de familia, tenemos pues como referencia el ejemplo de la persona que nos acaba de llamar, de doña María. Puede acudir directamente de manera personal, exponer el caso, no necesita llevar un documento escrito, no necesita llevar un abogado, no necesita llevar un representante. En el caso del restablecimiento de los derechos de los menores, cualquier persona puede poner la queja, puede poner la denuncia, inclusive se puede hacer a través de una línea que ha establecido el ICBF. En este momento se me escapa el número de la línea, pero creo que es al 123. Sí, iba a decir eso, inclusive creo que puede uno llamar al 123 y a través del 123 le hacen la conexión con los funcionarios del bienestar familiar, y se puede hacer incluso, vuelvo y repito, la denuncia por teléfono. No necesita pues de identificación ni de nada particular. Cuando estamos hablando de restablecimiento de derecho de los menores, lo más importante son los derechos de los menores, independientemente de quién sea el agresor. Muchas personas no quieren llamar porque a veces les quitan entonces a los niños o a los adolescentes, digamos les quitan, pero se los llevan entonces para bienestar familiar, y las familias dicen no quiero como desampararlos. Entonces, ¿no hay algo antes que se deba hacer, un trabajo psicosocial con con estados gubernamentales, o cuál es el procedimiento que usted le aconseja a sus clientes? Bueno, la entidad pues primigenia que se encarga de eso, como ya lo he venido diciendo, es el ICBF. Y no es que el ICBF ande por la vida pues quitándole los niños. Una expresión mal dicha. No, y eso es súper común, la gente le teme a eso. Es que no, me da súper miedo, full miedo, porque es que de pronto me quitan a mi hijo, o de pronto se llevan para un hogar de paso al nieto en este caso. No necesariamente es así. Tiene que ser pues que la situación de ese menor esté realmente poniéndolo en un riesgo tal, y que no se pueda pues no se le pueda asignar dentro de su misma familia nuclear un hogar de paso. Entonces está la abuela, por ejemplo, ¿cierto? Y además el defensor de familia, para tomar una decisión, pues se sirve de un grupo interdisciplinario de trabajador social, de psicólogo. ¿Para qué? Para realmente estudiar el caso y poder salvaguardar a ese menor de la vulneración que se
le está generando a sus derechos. ¿A dónde más podemos acudir? A la personería de Medellín, en el caso pues de Medellín, que también pues hay asesores y hay pues acceso a la conciliación. Entonces, en el caso del municipio de Medellín, creo que hay muchas herramientas para tomar de ellas y asesorarnos pues. Natalia, yo creo que ya es momento, no nos da para conclusiones, pero sí para una reflexión. Vale, voy a contar, es en serio. Nos quedan segunditos. En una o dos frases que usted pueda hacer ese llamado para que utilicen estos mecanismos jurídicos del derecho de familia, esos televidentes de Parihueliando con Vos, y agradeciéndole de una vez, porque con esto nos despedimos. ¿Listo? Bueno, es un llamado sencillamente, no temamos, pues no nos dé miedo acudir a las autoridades, no nos dé miedo alzar nuestra voz, no nos dé miedo denunciar y además pues los abogados estamos ahí a la mano y no todos pues evidentemente vivimos de esto y tenemos que cobrar, pero hay acceso a asesorías gratis, hay acceso a una buena asesoría o a un buen encaminamiento, pues por así decirlo, sin necesidad de gastar millones y millones de dinero. Estuvimos parihueliando con la abogada especialista en Derecho de Familia, Diana Carolina Velázquez. Gracias por estar con nosotros en Parihueliando con Vos. Quédese aquí en su canal, siempre con Vos.